La historia de la Biblia, desde la creación hasta nuestros días. En el principio no había nada, ni luz, ni tiempo, ni espacio. Solo existía Dios, y Dios habló. Y con su palabra todo comenzó a existir. En 6 días creó los cielos y la tierra, separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de la tierra seca, llenó el mundo de plantas, de animales, de ríos y de estrellas, y al final tomó polvo de la tierra y sopló vida en él. Así nació el primer hombre. Se llamó Adán. Dios lo puso en un jardín perfecto llamado Edén. Le dio todo lo que necesitaba. Le dio compañía en Eva, la primera mujer, y solo le pidió una cosa: que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero llegó la serpiente. Con palabras suaves y engañosas convenció a Eva, y Eva comió, y Adán también comió. En ese momento algo se rompió. El pecado entró al mundo, y con él el dolor, la vergüenza y la muerte. Dios los sacó del jardín, pero antes de hacerlo les hizo una promesa. Un día vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. La esperanza nació junto con el pecado. Los años pasaron, la humanidad creció, pero también creció la maldad. Los hijos de Adán llenaron la tierra. Caín mató a su hermano Abel por envidia. La violencia se multiplicó. El corazón del hombre se fue alejando de Dios. Llegó un momento en que Dios miró la tierra y vio que todo pensamiento del hombre era solo maldad continuamente. Pero había un hombre diferente. Se llamaba Noé. Noé era justo en medio de una generación corrupta. Dios le habló y le dijo que construyera un arca enorme, que metiera en ella a su familia y a 2 animales de cada especie. La gente se burló de él, pero Noé obedeció, y llegó el diluvio. 40 días y 40 noches de lluvia sin parar. Las aguas cubrieron toda la tierra. Todo lo que respiraba fuera del arca pereció. Cuando las aguas bajaron, Noé salió del arca, construyó un altar y adoró a Dios. Y Dios puso un arco iris en el cielo como señal de su pacto. Nunca más destruiría la tierra con agua. La humanidad volvió a crecer, pero volvió también a alejarse de Dios. En la ciudad de Babel, los hombres decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo. Querían hacerse famosos por su propio esfuerzo, sin necesitar a Dios. Dios confundió sus lenguas, ya no podían entenderse. Se dispersaron por toda la tierra. Así nacieron los diferentes pueblos y naciones del mundo. Pasaron los siglos, y Dios eligió a un hombre para comenzar algo nuevo. Se llamaba Abram. Vivía en la ciudad de Ur, rodeado de ídolos y falsas religiones. Un día Dios le habló y le dijo algo extraordinario: deja tu tierra, deja tu familia, ve a la tierra que yo te mostraré. Y le hizo una promesa: haré de ti una gran nación, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Eso fue fe. Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Le prometió un hijo a él y a su esposa Sara, quienes ya eran muy ancianos. Y cumplió su promesa. Nació Isaac, el hijo de la promesa. De Isaac nació Jacob, y de Jacob nacieron 12 hijos. Esos 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Uno de esos hijos se llamaba José. Era el favorito de su padre, y eso despertó los celos de sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban a Egipto. Lo dejaron creer muerto. Le dijeron a su padre que una bestia lo había devorado. En Egipto, José sufrió injusticia tras injusticia. Fue esclavo, fue prisionero, fue olvidado. Pero Dios estaba con él. José tenía la capacidad de interpretar sueños. Un día el faraón tuvo sueños perturbadores que nadie podía entender. Mandaron llamar a José. José interpretó los sueños: 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. El faraón quedó tan impresionado que lo nombró gobernador de todo Egipto. Cuando llegó el hambre, los hermanos de José vinieron a Egipto a buscar comida. No lo reconocieron. José sí los reconoció, y después de probarlos se reveló ante ellos con lágrimas en los ojos: no se angustien. Ustedes me vendieron aquí, pero fue Dios quien me envió delante de ustedes para salvar vidas. Toda la familia de Jacob bajó a Egipto,
Allí vivieron y crecieron. Pero con el tiempo llegó un faraón que no conocía a José y convirtió a los israelitas en esclavos. Por 400 años el pueblo de Dios sufrió en Egipto, pero Dios no los había olvidado. Un bebé nació en esa oscuridad. Su madre lo puso en una cesta y lo lanzó al río Nilo para salvarlo de ser matado por los soldados del faraón. La hija del faraón lo encontró y lo crió como su propio hijo. Lo llamaron Moisés. Moisés creció en el palacio, pero un día mató a un egipcio que maltrataba a un israelita y tuvo que huir al desierto. 40 años después, Dios se le apareció en una zarza que ardía pero no se consumía. He visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor, y he descendido para librarlos. Moisés volvió a Egipto con el mensaje de Dios para el faraón: «Deja ir a mi pueblo». El faraón se negó, y vinieron las plagas, 10 plagas devastadoras que sacudieron a Egipto de arriba a abajo, agua convertida en sangre, ranas, mosquitos, moscas, enfermedad sobre los animales, úlceras, granizo, langostas, oscuridad total, y la última, la más terrible, la muerte del primogénito de cada familia egipcia. El pueblo de Israel fue protegido por la sangre de un cordero en los dinteles de sus puertas. Esa noche se llamó la Pascua, y fue un símbolo que señalaría hacia algo mucho mayor que vendría siglos después. El faraón dejó ir al pueblo, pero luego cambió de opinión y los persiguió con su ejército hasta el Mar Rojo. El pueblo estaba atrapado, el mar frente a ellos, el ejército detrás. El miedo era total. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Dios abrió las aguas. El pueblo cruzó en seco. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas volvieron y los cubrieron. Israel era libre. Dios los llevó al monte Sinaí. Allí les dio su ley, los 10 mandamientos grabados en piedra, un código de amor, de justicia, de santidad. Pero el pueblo fue infiel. Mientras Moisés estaba en la montaña con Dios, hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Por su desobediencia vagaron 40 años en el desierto. Toda una generación murió sin entrar a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb, que confiaron en Dios, pudieron entrar. Moisés murió en el umbral de la promesa, pero antes de morir, vio la tierra desde una montaña. Dios le dijo: «Este es el lugar que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob». Josué lideró al pueblo para tomar la tierra prometida, Canaán, la tierra que fluye leche y miel. El primer obstáculo fue la ciudad de Jericó, con sus muros imponentes. Dios le dio instrucciones que parecían ridículas: marchen alrededor de la ciudad durante 7 días. Y al 7º día, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo gritó, los muros de Jericó cayeron. Israel se estableció en la tierra, pero pronto olvidaron a Dios otra vez, cayeron en idolatría, sufrieron opresión de sus enemigos, clamaban a Dios. Dios levantaba un juez que los libraba, y el ciclo se repetía una y otra vez. Sansón, Gedeón, Débora, jueces que Dios usó para salvar a su pueblo, pero el pueblo quería un rey, quería ser como las demás naciones. Dios les advirtió que un rey los esclavizaría, pero insistieron. El primer rey fue Saúl, alto, apuesto, impresionante, pero su corazón no era fiel a Dios. Dios eligió entonces a un joven pastor de Belén, el menor de sus hermanos, alguien que los hombres habrían descartado: David. El corazón de David ardía por Dios. Siendo pastor, escribía salmos de adoración bajo las estrellas. Cuando un león o un oso atacaba sus ovejas, los enfrentaba sin miedo porque sabía que Dios estaba con él. A David le tocó enfrentar a Goliat, un gigante filisteo que por 40 días desafió al ejército de Israel y nadie se atrevía a enfrentarlo. David tomó su honda y 5 piedras lisas del arroyo. «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». La piedra salió, Goliat cayó, y todo Israel vio que la batalla es del Señor. David llegó a ser el rey más grande que Israel haya tenido. Conquistó Jerusalén. Trajo el arca de Dios a la ciudad. Quiso construir un templo para Dios.
Dios le respondió con otra promesa enorme: no serías tú quien me construya una casa, seré yo quien construya tu casa. De tu descendencia saldrá un rey cuyo trono durará para siempre. Era otra pieza del gran rompecabezas, otro hilo que apuntaba hacia aquel que vendría. Pero David también cayó, cometió adulterio, ordenó la muerte de un hombre inocente para cubrir su pecado, cayó profundamente y se levantó profundamente. Su Salmo 51 es el grito más honesto de un corazón roto delante de Dios. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios. Su hijo Salomón construyó el templo, el más glorioso edificio que el mundo antiguo había visto. La presencia de Dios llenó ese lugar de manera sobrenatural, pero Salomón también cayó. Sus muchas esposas extranjeras desviaron su corazón hacia otros dioses. Después de Salomón, el reino se dividió: Israel al norte, Judá al sur. Los reyes que vinieron fueron casi todos malos. El pueblo se hundió más y más en la idolatría. Dios envió profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, hombres que hablaron con valentía al pueblo y a los reyes, llamándolos a volver a Dios. Y también hablaron de algo que venía, algo que el mundo necesitaba con urgencia. Isaías escribió: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Escribió sobre un siervo sufriente que cargaría los pecados del mundo, que sería traspasado por nuestras rebeliones, que por su llaga seremos nosotros curados. Pero el pueblo no escuchó, y llegó el juicio. El reino del norte fue destruido por Asiria, el reino del sur fue destruido por Babilonia. El templo de Salomón, ese lugar sagrado, fue reducido a cenizas.